Nunca imaginé que la mayor traición de mi vida vendría de las personas que más amaba. Yo confiaba ciegamente en mi familia, creía que no había nada que pudiera romper esos lazos tan fuertes, pero un día algo comenzó a cambiar. Si te interesa descubrir cómo una experiencia tan dolorosa puede transformarse en algo positivo, quédate conmigo. Y si quieres ser parte de esta comunidad, no olvides suscribirte y dejar tu comentario abajo para saber qué piensas sobre esta historia. A lo largo de los años, la vida me ha enseñado muchas lecciones. Ahora con 60 años puedo ver las cosas de una manera completamente diferente. Pero hay algo que aún me marca. Algo que ocurrió hace muchos años y que me cambió para siempre. Nunca imaginé que la mayor traición de mi vida vendría de las personas que más amaba. Yo confiaba ciegamente en mi familia. Creía que no había nada que pudiera romper esos lazos tan fuertes, pero un día algo comenzó a cambiar. Las pequeñas señales estaban ahí, pero me negaba a verlas. No quería creer que mi propia familia pudiera hacerme daño, que me traicionaran. Recuerdo perfectamente el momento en que lo supe, el momento en que el mundo que conocía se desmoronó. La sorpresa fue tan grande que no podía entender lo que estaba pasando. Sentí que me quitaban el suelo bajo mis pies. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino que venía de las personas a quienes les había dado mi confianza más absoluta. Pero lo que descubrí después, mucho tiempo después, hizo que todo lo que había vivido tomara un giro inesperado. Fue un giro que, aunque al principio me dejó sin palabras, me permitió ver la vida de una manera completamente diferente. Lo que ocurrió después de aquella traición fue algo que jamás imaginé. La historia que voy a contarte no solo es sobre el dolor de ser traicionada, sino sobre lo que ese dolor me enseñó. Con el paso de los años, he llegado a entender que las lecciones más valiosas de la vida a menudo vienen de los momentos más difíciles. Quiero que sepas que, aunque en ese momento sentí que mi vida se había acabado, lo que descubrí al final cambió todo lo que pensaba sobre el perdón, el amor y las relaciones familiares. A veces, los momentos de mayor sufrimiento se convierten en los que más nos enseñan, en los que nos obligan a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Si has pasado por algo similar, o sientes que la traición ha marcado tu vida, quédate conmigo. Quiero compartir contigo lo que he aprendido. Esta historia no solo es mía, puede ser la tuya también. Lo que descubrí después de años de dolor, de confusión y de preguntas sin respuesta, puede ser la clave para entender cómo superar esas experiencias. Permíteme mostrarte cómo la vida, incluso después de la traición, tiene una forma de sorprendernos y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Mirando atrás me doy cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, aunque en ese momento me era imposible verlas con claridad. Era joven, confiada, y creía firmemente que las personas que amaba nunca me harían daño. Mi familia era mi todo. Siempre pensé que la unidad familiar era incuestionable, que estaba protegida por ese lazo que parecía inquebrantable. Recuerdo los pequeños cambios que empezaron a suceder. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles que parecían insignificantes, comentarios que no cuadraban, miradas que evitaban mi atención y conversaciones a medias. Yo trataba de racionalizarlos, pensar que era solo mi imaginación, que todo tenía una explicación lógica. Pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. No quería ver lo que estaba pasando, no quería creerlo. Pensaba que si ignoraba los signos, todo volvería a la normalidad. Es lo que solemos hacer cuando tenemos miedo de enfrentar la verdad. Nos convencemos de que todo está bien, incluso cuando sabemos en lo más profundo de nuestro ser que no lo está. Una de las primeras veces que lo sentí realmente fue cuando mi hermano dejó de llamarme. Cuando las conversaciones entre nosotros se volvieron distantes. Lo mismo sucedió con mi hermana, que empezó a tomar decisiones sin consultarme, sin explicarme nada. ¿Acaso estaba exagerando? ¿Estaba yo siendo demasiado sensible? Fue un proceso doloroso. El intentar entender lo que no quería ver. El darme cuenta de que algo estaba siendo oculto de mí. La confusión me envolvía. No entendía que había cambiado. Lo que sí sabía era que algo estaba roto, pero me negaba a enfrentarlo. No quería creer que mi propia familia, las personas en las que más confiaba, estuvieran guardando secretos y mentiras. Finalmente, después de meses de dudas, de tratar de ignorar lo que mi intuición me decía, decidí enfrentar a mi familia. Fue una decisión difícil, llena de miedo, porque sabía que, al confrontarlos, no había vuelta atrás. La verdad saldría a la luz, y ya no podría esconderme de ella. Pero, en ese momento, lo que más temía
no era la verdad en sí, sino cómo mi familia reaccionaría ante lo que ya sospechaba. Elegí a mi hermana para hablar primero. Ella siempre había sido una persona en la que confiaba profundamente. Y pensé que, al menos con ella, podría encontrar respuestas. Pero cuando finalmente abrí mi corazón, lo que vi en sus ojos no fue el consuelo que esperaba, sino una mezcla de culpa y tristeza. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté, esperando una respuesta que me aliviara. En lugar de palabras de consuelo, las palabras que salieron de su boca me destrozaron. Me confesó que sí, había estado involucrada en mentir sobre ciertos eventos familiares, sobre situaciones que me afectaban profundamente. Pero lo peor vino cuando me dijo que había estado participando en algo mucho más grande que simplemente ocultarme la verdad. Su traición no era solo de una acción aislada, sino que implicaba a toda la familia. Todo lo que creía saber sobre ellos, sobre sus intenciones, fue puesto en duda de golpe. Lo hice porque pensaba que te protegeríamos. Pensé que si sabías la verdad sería aún peor para ti, dijo, con una mezcla de arrepentimiento y justificación. No pude evitar sentirme devastada. Las palabras que ella decía, aunque intentaban justificar su comportamiento, solo profundizaban la herida. La traición no solo venía de una persona, sino de Verriers, de aquellos en quienes más confiaba. De repente me vi atrapada en un mar de emociones. Rabia, tristeza, incredulidad. El dolor de ver cómo mi familia me había fallado era insoportable. Mientras hablaba con ella, mi mente comenzaba a procesar lo que había descubierto. Mi hermana no era la única involucrada, y de hecho, muchos en la familia sabían sobre los secretos que me habían ocultado. Este era el momento en el que todo lo que conocía se venía abajo. Era difícil de aceptar, difícil de perdonar. En ese instante, sentí que el mundo que había construido con ellos ya no existía más. Pero lo que me sorprendió aún más fue la sensación que tuve después de todo esto. Una sensación de vacío, sí, pero también de liberación. Sabía que esta revelación, aunque dolorosa, era solo el primer paso para encontrar una verdad más profunda. Después de aquel devastador enfrentamiento con mi hermana, me encontré perdida en un torbellino de emociones. No solo estaba abrumada por el dolor de la traición, sino también por la confusión que se había sembrado en mi corazón. Mi mundo, que antes parecía estable y seguro, se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, algo dentro de mí me impulsaba a seguir buscando respuestas. Sabía que había algo más, algo que debía entender para poder sanar. Durante semanas me dediqué a investigar. Había detalles que no encajaban, preguntas que nunca habían sido respondidas. Algo me decía que había una razón más profunda detrás de todo lo sucedido. Algo que no solo implicaba la traición de mi familia, sino algo más grande, algo relacionado con secretos guardados por generaciones. A pesar del miedo y el dolor, me sentí determinada a descubrir toda la verdad. Al principio, mis investigaciones fueron superficiales. Había documentos que no comprendía del todo, conversaciones que no lograba interpretar. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el pasado de mi familia, algo comenzó a encajar. Descubrí cartas antiguas que mis padres habían escrito, correspondencia que había sido cuidadosamente escondida y que revelaba una historia mucho más compleja de lo que imaginaba. Mi hermana, aunque había sido una de las principales involucradas en la traición, no actuó por maldad. En realidad, ella lo hizo por miedo y por un deseo de protegerme. Lo que descubrí fue que mi familia había estado envuelta en situaciones que nunca supe. Mi madre, por ejemplo, había sido parte de un secreto familiar relacionado con un conflicto que había marcado a mi padre. Un conflicto que, debido a las decisiones que tomaron mis padres en su juventud, había creado una red de mentiras y desconfianza que se había transmitido a lo largo de los años. Esa fue la raíz de todo. La razón por la cual mi hermana había ocultado la verdad, la razón por la que había mantenido esa fachada de protección. La revelación fue tan impactante que al principio no sabía cómo procesarla. Durante tanto tiempo, creí que la traición de mi familia era una muestra de maldad pura. Pero lo que descubrí me hizo ver que, en realidad, todo se había hecho desde un lugar de miedo y protección. Era como si, en su afán por protegerme de algo más grande y doloroso, habían creado una mentira que se fue expandiendo, atrapando a todos en su red. Lo más sorprendente de todo fue darme cuenta de que esa mentira, aunque devastadora, también había sido una forma de protegerme. Mi familia había hecho todo lo posible para evitar que yo sufriera algo que consideraban aún peor. Aunque mi hermana había tomado la decisión equivocada al mantener el secreto, no lo había hecho por egoísmo. De alguna manera,
todos estaban tratando de evitar que me enfrentara a una verdad que, según ellos, podría haberme destruido. El dolor seguía ahí, por supuesto. No podía borrar el daño que me había causado descubrir la traición. Pero al mismo tiempo, empecé a comprender el trasfondo, la complejidad de la situación. Ya no se trataba solo de una traición fría y calculada. Ahora veía que mi familia había tomado decisiones difíciles, basadas en su amor y en su deseo de protegerme, aunque de una manera equivocada. A medida que comprendía más, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí en una mezcla de alivio y aceptación. Había algo profundamente humano en todo esto. La mentira había sido una forma de amor, aunque torpe y mal dirigida. Y de alguna manera, eso me permitió comenzar a ver a mi familia con otros ojos. Después de meses de sufrimiento, de luchas internas y de buscar respuestas en los rincones más oscuros de mi familia, comencé a ver las cosas de una manera diferente. Lo que había comenzado como un dolor insoportable, una herida que parecía no tener cura, empezó a transformarse en algo completamente nuevo. Me di cuenta de que lo que más me había dolido no era la traición en sí misma, sino la forma en que la percibí. Y, lo más importante, empecé a entender que mi sufrimiento no era solo el resultado de las mentiras, sino también de cómo había reaccionado ante ellas. Lo que descubrí no me hizo olvidar el daño causado, pero sí me permitió verlo desde una perspectiva distinta. En lugar de aferrarme al resentimiento y al dolor, decidí intentar comprender las motivaciones de mi familia. Ellos no me traicionaron por maldad, sino porque, en su manera imperfecta, intentaron protegerme. No fue una justificación para su comportamiento, pero fue una explicación que, al menos, me permitió empezar a sanar. La clave de mi transformación fue el perdón. Al principio, me costaba aceptar que podía perdonar a mi familia por lo que me había hecho. ¿Cómo podría perdonar algo tan profundo, tan personal? Pero, a medida que reflexionaba más sobre todo lo sucedido, entendí que el perdón no significaba olvidar lo que había pasado, ni excusar las acciones de los demás. El perdón significaba liberarme del peso del odio y la amargura que me habían estado consumiendo durante tanto tiempo. Lo primero que perdoné fue a mí misma. Durante años, me había culpado por no haber visto las señales antes, por no haber percibido la verdad que estaba tan cerca de mí. Me castigaba por haber confiado ciegamente en mi familia, por haber sido tan ingenua. Pero, al final, entendí que no se trata de ser perfecta, ni de no cometer errores. Lo importante es aprender de ellos. Y eso fue lo que me permitió finalmente perdonarme. Perdonar a mi familia vino después. Al principio fue difícil. Las heridas no sanan de la noche a la mañana, y el dolor no desaparece tan fácilmente. Pero con el tiempo aprendí que el perdón era una herramienta poderosa, no solo para sanar a otros, sino también para sanar a mí misma. No fue un perdón completo ni inmediato, pero fue el primer paso para liberarme del peso de la traición. Que en el tiempo empecé a ver a mi familia bajo una luz diferente. No los vi como enemigos, ni como las personas que me habían fallado. En lugar de eso, comencé a entender que, al igual que yo, ellos también eran seres humanos imperfectos, con sus propios miedos, inseguridades y heridas. Me di cuenta de que todos cometemos errores y que el amor no siempre es perfecto. La familia no es perfecta. Y eso, aunque doloroso, también es hermoso. La transformación no fue fácil, pero me permitió encontrar la paz. En lugar de quedarme atrapada en el pasado, decidí mirar hacia adelante. Decidí que mi vida no se definiría por la traición, sino por cómo elegí sanar de ella, por cómo elegí crecer a partir de esa experiencia. Y, al final, esa fue la verdadera lección que aprendí. Después de todo lo que pasé, de todas las lecciones que aprendí, puedo decir con certeza que la vida tiene una forma única de enseñarnos lo que realmente importa. A través de la traición, el dolor y la confusión, descubrí que lo más valioso que podemos encontrar no es la venganza, ni el rencor, sino el perdón y la aceptación. Aprendí que el perdón no es solo para los demás, sino también para uno mismo. Nos libera, nos da paz y nos permite sanar. Hoy en día, miro hacia atrás y ya no veo solo el sufrimiento, veo las lecciones, las oportunidades de crecimiento y la transformación que experimenté. La traición, aunque dolorosa, me permitió descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Me enseñó a no aferrarme al pasado, sino a vivir el presente con una nueva perspectiva. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu familia o por las personas que más querías, quiero que sepas que no estás solo. La vida no siempre es fácil, pero las dificultades también nos brindan las mayores
oportunidades para aprender y crecer. No permitas que la amargura te controle. Perdona, sana y sigue adelante. Si te ha tocado esta historia, deja tu comentario abajo. Me gustaría saber si has pasado por algo similar y cómo lo has superado. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda que, al final, todos podemos encontrar la paz a través del perdón.